ya está grabando. Ay, me estoy comiendo un pelo, una barba. Bueno, amiguitos y amiguitas de todo el mundo. Aquí los saluda el maestro Rojito y aquí el maestro Rojo. Y aquí desde el cuarto de cobre de Rupatita. Así que muy bienvenidos. Vamos a ver, ya que vino por aquí el maestro Rojo, que nos cuente otro cuento, ¿verdad? Ándale, cuéntanos otro cuento. Bueno, a ver, les voy a contar un cuento. Fíjate que había en el infierno, en el infierno, sí, haz de cuenta que estaba el diablo mayor y bueno, tiene todos sus diablos encargados de hacer muchas cosas. Es como una empresa, ¿verdad? Sí, así. Entonces, de repente ya no bajaba mucha gente al infierno. ¡Ay, qué bueno! ¿Es que se portan mejor? No, vas a ver lo que pasaba. Y entonces los diablos estaban preocupados porque pues el negocio ya no estaba funcionando bien. Y entonces, ¿qué hicieron? Bueno, pues uno de esos diablos encargados de una ciudad importante fue a hablar con el diablo mayor y le dijo: oiga, mi jefe, mire, aquí en esta ciudad hay un señor que pone una publicidad que dice que ayuda a componer empresas, que pues analiza qué problemas hay y que hace cosas para que vuelvan a prosperar. Es un señor que compone trabajos de gente, ¿verdad? Y compañías. Sí. Y el diablo mayor dijo: ¿qué? ¿Yo consultando a un mortal? No. Bueno. Y luego, pero pues siguieron viendo de que no funcionaba mucho, que no pasaban muchas cosas. Entonces, total, que el diablo mayor dijo: bueno, voy a ir a verlo. Entonces, como en este cuento el infierno estaba como debajo de la tierra, haz de cuenta que agarra un elevador, sube a la superficie y va a donde está la oficina de este señor. Y entonces llega con la secretaria y dice: quiero ver al señor fulanito. Y la secretaria le dice: ¿tiene cita? Al diablo le dijeron que si tenía cita. Y le dice: no, ¿qué no se da cuenta quién soy yo? No importa, señor. Mire, a ver, lléneme este formulario para que me diga cuál es su problema y entonces para que cuando venga a su cita ya las cosas se puedan resolver más pronto. Entonces ya el diablo empezó a escribir pues el problema del infierno, que ya no bajaba mucha gente al infierno. Bueno, ¿y le dieron cita? Sí, ya le dijeron: mire, regrese tal día. El diablo ya se fue, se metió al elevador, sótano, por favor, ya, se fue de nuevo. Y ya después regresó el día de su cita, de que le habían dado. Ya estoy aquí, señorita. Sí, pásele. ¿A qué ahorita lo atiende aquí el jefe? Y entonces ya llega y el jefe estaba pues sentado
detrás de un escritorio así grandote, y le dice al diablo, siéntese por favor, señor, tome asiento. Y se sienta en una silla más chiquita, de tal manera que el jefe parecía más alto. ¡Ja, ja, ja, ja! Es un truco. Y entonces el jefe le dice, mire, de acuerdo al memorándum que usted nos dejó, ya estuve investigando. Y entonces le propongo unas cosas. Mire, necesitamos hacer una encuesta mundial de moralidad para saber por qué la gente ya no baja al infierno. Ah, mira, ¿y qué más? Y dice, además de eso, necesitamos, no, antes le dice, sí, 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 y no se preocupe por el dinero, mire, aquí le dejó un paz y le dejó una bolsa llena de dinero, de monedas. Le digo, bueno, dice, regresa en un mes y para que ya tengamos los resultados de la encuesta. Bueno, dice el diablo, ay, otra vez, es como la burocracia, vuelva después. Sí, sí, sí. Entonces ya el diablo se va, sótalo por favor, ya estuvo allá divirtiéndose en los infiernos y ya cuando le tocó su cita regresó. Y entonces el Señor le dice, mire, ya tenemos una idea de por qué su establecimiento no tiene muchos asistentes, porque ya la gente no baja al infierno en buena cantidad. Dice, mire, lo que pasa según la encuesta mundial es que la distinción entre el bien y el mal cada vez es más borrosa en la mente de la gente. La gente no sabe cuándo está haciendo mal o cuándo está haciendo bien. Entonces, si no sabe que está haciendo mal, no se siente culpable. Y si no se siente culpable, no baja al infierno, se va para el cielo porque él es inocente. ¡Ay, mira nada más! Entonces, ¡wow! Y entonces, ¿qué hicieron? ¿No? Y entonces le dice, y entonces le propongo dos cosas. ¿Cuáles le propuso? Dice, mire, por un lado, quiero que permita a un grupo de mis trabajadores de bajar a su establecimiento al infierno. Sí, 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 pero nada más temporal, que no se quedaran allá. Bueno. Y entonces, para analizar cómo está su establecimiento y podemos proponerle mejoras. El diablo dice, bueno, está bien, que bajen. ¿Y qué otra cosa? Dice, además, ahora quiero que le propongo que fundemos una religión. ¿Qué? ¿Una religión? Sí. Entonces, el diablo dice, ¿cómo? ¿Yo? ¿Ayudando al otro? No. ¿Cómo? Le dicen, sí, miren, necesitamos una religión que haga mucho énfasis en lo que está bien y lo que está mal, para que la gente se sienta culpable cuando hizo algo malo. Bueno, y de vez en cuando, si hizo algo bien, pues también si se siente culpable, pues para que se baje el infierno. ¡Ay, qué malo! Sí, entonces, ay, los pelos, eso. Y y entonces tenemos que buscar a un clérigo que sea muy popular, que sepa
mover a la gente y decir su verdad religiosa con ese énfasis en, estos que están haciendo mal, y para que la gente se sienta culpable. Ay, mira nada más, qué cosas. Y entonces el diablo se quedó pensando y dijo, está bien, búsquelo y cree esa religión. Y ya sabe, por financiamiento no se preocupe, le pone el dinero. Y entonces sí, ya bajaron los trabajadores de este señor a ver el infierno y, y mientras empezaron a ver lo de la religión. Y ya otro día regresó el diablo mayor con este señor y le dice el señor, mire, ya encontramos al clérigo que se necesita, es un clérigo muy fanático y que va a hacer mucho énfasis para que la gente se sienta culpable de lo que hace. Y el diablo dijo, magnífico, qué bueno. Dice, por otro lado, ya tengo el informe de la gente que bajó a su establecimiento y mire, ya tiene torturas muy viejas, ya esas torturas ya no le muevan a la gente. Necesitamos con tecnología nueva. Mire, le proponemos que ponga unas torturas con energía nuclear, que se quemen con radiación, otros con rayos láser, ¿sí? Así los puede torturar. Y con guerra química también, a darle cosas que se sientan mal. Y nosotros le podemos instalar todo eso. El diablo mayor se queda pensando y dice, perfecto, tenemos suficiente espacio. Y recuerde, aquí está más dinero para que instale todo. Y ya, se regresó el diablo mayor a su establecimiento, al infierno, y empezaron a hacer los cambios que querían. La religión, le habían dicho que tenía que ser una religión mundial para que funcionara. La religión empezó a funcionar y poco a poco empezó a llegar más gente al infierno. Y entonces el diablo mayor estaba contento. ¡Wow! Pues sí, porque ya tenía más gente a quien torturar. Ay, amiguitos, amiguitas, mejor hagan cosas buenas, ¿eh? Y si se sienten culpables, trabajen con eso. Perdónense, perdonen a los demás, porque si no, mírense, y no le hagan caso a esas gentes que los están amenazando con el infierno. Hay que amarnos todos, hay que cuidarnos todos. Sí, claro, a veces nos equivocamos, a veces decimos cosas feas, pero bueno, hay que perdonarnos y hay que cuidarnos y hay que perdonar a los demás. Y no nos vaya a pasar de ser clientes de ese Señor. ¿Verdad? Sí, claro. Así que hay que trabajar con la culpa. Hay que perdonarnos. Hay que ser mejores. Hay que ser bondadosos con todos, con los demás y con ustedes mismos. Claro que sí. Eso. Muy, muy bien. Amiguitos y amiguitas, aquí desde el cuarto de cobre de Rupatitam les mando muchos besos y abrazos. Nos vemos pronto. Adiós. Adiós amigos y amigas, niños y niñitas. Hasta pronto.